Impuesto a la renta en Chile. Antecedentes. El impuesto a la renta en Chile es un proceso anual donde las personas naturales y jurídicas deben presentar su declaración acerca del comportamiento comercial que tuvieron durante el año anterior. Este proceso inicia desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre y es pagado hasta el 30 de abril del año posterior. Tal como lo establece Tesorería General de la República, estos dineros son utilizados para asegurar el desarrollo de las estrategias del crecimiento y desarrollo del país, así como también para financiar políticas de gobierno y otorgar cobertura de financiamiento a programas sociales que aseguran la igualdad, tal como es el gasto en educación, vivienda y salud. Vamos a ver cuál es el concepto de renta. Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad, y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. Ahora vamos a ver qué grava el impuesto a la renta. Grava a las rentas de capital, que se llama el impuesto de primera categoría, a las rentas de trabajo, remuneraciones, que se le llama impuesto único de segunda categoría, otras rentas personales, al que se le llama impuesto global complementario, y por último, renta obtenida por no residentes, que se llama impuesto adicional. Las rentas de capital, como impuesto de primera categoría, está relacionada directamente con las empresas. Las rentas de trabajo o remuneraciones está relacionada a los trabajadores dependientes e independientes. Las otras rentas personales se refiere a las personas naturales que tienen domicilio en Chile. Y por último, el impuesto adicional se refiere o va relacionado a las personas domiciliadas en el extranjero, es decir, a chilenos o residentes chilenos que están domiciliados en el extranjero. A continuación vamos a hacer énfasis en cada uno de estos puntos. Vamos a ver primero el impuesto de primera categoría. Este impuesto pertenece a la familia de los impuestos directos y se grava a las rentas que provienen de capitales, las empresas comerciales, mineras e industriales, como también de servicios y otros rubros. Este se debe declarar y pagar de manera anual. Se podría decir que este impuesto opera como un adelanto o un crédito contra los impuestos global, complementario y adicional. Es decir, lo que la empresa paga de impuestos se puede descontar de los impuestos del dueño, socio o accionista de dicha empresa. Dicho impuesto de categoría se aplica sobre la base de utilidades percibidas o devengadas en el caso de empresas que declaren su renta efectiva determinada mediante contabilidad completa, simplificada, planilla o contrato. En este punto es importante recalcar que el proceso de cálculo se debe hacer principalmente en base a los regímenes tributarios que presenta Chile. De acuerdo al régimen en el que esté registrado la persona, en base a eso se determinará este punto, si lleva una contabilidad completa, simplificada, planillas o contrato. En base a eso se hace el cálculo. Aquí tenemos una planillita que el gobierno saca, una tabla, perdón, que el gobierno saca todos los años antes de hacer el pago. Y como se puede ver, este es un histórico del 2002 hasta el 2019 y años siguientes. La tasa oscila entre el 15% y el 27%. Como podemos ver acá, el mayor monto es pagado a partir del 2018-19 hasta la actualidad, que ha llegado a ser el 27%. Esa es la normativa que saca cada año impuestos, el Servicio de Impuestos Internos, que es así como se llama en Chile. Vamos a ver el segundo, que es renta de trabajo, remuneraciones, que se refiere al impuesto único de segunda categoría. Este impuesto es el tributo asociado a los contribuyentes prestadores de servicios, el cual se aplica a los sueldos, salarios y pensiones. Este impuesto es progresivo y se paga en periodos mensuales,
Bajo esta modalidad se encuentran todas aquellas personas que perciben utilidades del desarrollo de una actividad laboral, ejercida en forma dependiente y cuyo ingreso mensual sea mayor a los 13.5 UTM, que es unidad tributaria mensual. Las mediciones en Chile también tienen su moneda específica para hacer estos cálculos, así como nosotros en Bolivia, UFB. Ellos tienen también su unidad de medida, que sería unidades tributarias mensuales, tienen anuales, entonces por eso se le llama UTM. Para calcular este impuesto se deben considerar las obligaciones tributarias del empleador y el trabajador por medio de los salarios efectivamente realizados. Por ende, para este cálculo se debe tener presente lo siguiente: la renta imponible, es decir, que se descuentan los aportes previsionales y de salud. El impuesto se cobra sobre dicha renta, lo que significa que se aplicará sobre rentas realmente percibidas. El impuesto se descuenta mes a mes por el empleador. Para cumplir con esta obligación tributaria, el Servicio de Impuestos Internos aplica una tabla de porcentajes muy similar a la que acabamos de ver para el cálculo de estos impuestos efectivos para todos los meses del año calendario, como también para años anteriores en caso de tener que regularizar algún impuesto. Todo se considera desde una base exenta, la cual va aumentando de manera progresiva en cada uno de sus tramos según sean sus rentas imponibles. Para diciembre del 2021 se cuenta con la siguiente tabla. Como podemos observar aquí, hay tablas de salarios donde son mensuales, quincenales, semanales y diarios. Los porcentajes oscilan desde el 0.04% hasta el 0.304. Entonces, ese es el factor, perdón. Oscilan desde ahí, que en tasa efectiva serían desde el 2.20% hasta un 27.48%. Eso todo va a depender de la escala que tenga su salario, ¿no? Se dice que este impuesto es progresivo porque se va aumentando es progresivo porque eso va aumentando de acuerdo a los salarios que tengan, ya sean mensuales, quincenales, semanales o diarios. Ahora vamos a ver otras rentas personales, impuesto global, que se llama impuesto global complementario. Este impuesto es personal, global y progresivo. También complementario, que se determina y paga una vez al año por las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, que es el punto más importante, sobre las rentas imponibles determinadas conforme a las normas de la primera y segunda categoría. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta global exceda al 13.5 TA. Su tasa aumenta progresivamente a medida que la base imponible aumenta. Se aplica, cobra y paga anualmente. En este caso los pagos son anuales. Las principales características de este impuesto, como lo acabamos de mencionar, es global. ¿Por qué es global? Porque grava todas las rentas de las personas naturales, sea que provengan de su actividad personal, empresarial, de rentas presuntas, etc. Complementario porque grava la verdadera capacidad contributiva de la persona. Y progresivo porque grava las rentas de la persona. A mayor renta, mayor es la tasa de impuesto que debe pagarse, de acuerdo a la tabla que se presenta anualmente. Aquí el tema más importante es el domicilio. Tenemos a los chilenos que viven en Chile, únicamente, y eso vendría a ser parte de la renta de fuente mundial. Extranjeros con visa en Chile, que serían rentas de fuente chilena. Los extranjeros que residen en Chile menos de 3 años no están obligados a pagar ese impuesto, a pagar este impuesto de rentas de fuente chilena. Sin embargo, pasados los 3 años de residencia, ya deben de pagar ese impuesto del extranjero. ¿Cómo lo hacen esto? Todos los países tienen un tratado para evitar la doble tributación. Entonces,
de acuerdo al mecanismo que tiene cada país, es que se debe de hacer estos pagos. Es decir, el extranjero con visa en Chile, el residente, o sea, residente en Chile, si tiene otro tipo de ingresos que provienen de otro país, pues tendrán que pagar su impuesto a la renta en el país de Chile, pasado los 3 años. ¿Cuál es la base de cálculo? La base de cálculo, al igual que en los otros casos, es una tabla que de igual manera saca perdón, que servicio de impuestos internos saca cada gestión cuando se hace el proceso de pago de renta, de impuestos a la renta, saca este tipo de tabla. Y aquí vemos que en este caso es una renta imponible anual. Y podemos ver el factor que ocupa, que es del 0.04 al 0.304, que es el más alto. Este, como acabo de decir, se paga en el mes de abril y el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre. Para conocer si se genera una devolución del impuesto, solo debe conocer el total de su salario y si éste no supera el monto límite del tramo, que es el 0.04, que establece la tabla publicada por el SI que acabamos de ver. Entonces, como contribuyente debe hacer su declaración de renta anual y tiene el derecho a recibir la devolución de sus impuestos, que corresponde al 10% del total anual recibido de todas las retenciones mensuales acumuladas. Por ejemplo, ¿cuáles serían los pagos anticipados? Sería el trabajador dependiente que tendría su contrato, que es el contratado, y en su momento ya hizo el pago del impuesto,